aquí me aparece como la fórmula, ¿cierto? Y si yo la copio, pues en cada una me va a aparecer, Pero me va apareciendo. Entonces, esto como es aleatorio, eso va cambiando aleatoriamente todo el tiempo. Por eso, yo lo que hago es... Y además no lo repite, no aparecen números. Ah, sí, es que repetidos salen, pero entonces siempre usted va a tener esa posibilidad de que salgan, entonces usted lo saca de ahí. ¿cómo sé que están repetidos? Usted busca algún método para... Por ejemplo, a ver, veamos aquí. ¿O me toca revisar uno por Sí, uno? le toca revisar, pero Ah. aquí verá. Aquí yo voy a copiarlos para quitarles el efecto de la aleatoriedad. Los vuelvo a copiar sobre ellos mismos. Y ya no lo copio como fórmula, sino como valores. Y miren que ya me quita el efecto de la aleatoriedad, ¿sí o no? Ahora le digo que me los ordenen para mirar. ¿Para mirar qué? Repetidos. Repetido. Para mirar repetidos. Entonces en la columna ahí sí. Está. Entonces, por ejemplo, estaría el 52 que hoy me muestra, el 122. Bueno, aquí por lo menos no salió, no hay ninguno repetido. Pero puede suceder, entonces si sale repetido simplemente lo saco de ese grupo y genero más números. Al final si tengo que generar otros 10 los genero. Ese es un método de muestreo aleatorio. O si no, pues también colocan unas balotas y con el número de la persona lo van sacando las balotas o numeritos, así como cuando uno juega amigos secretos. Esos son los métodos. Ese es el muestreo aleatorio, o sea que prácticamente el muestreo aleatorio es como una forma de seleccionar las unidades, ¿sí? No es en sí, digamos, como un método que me diga primero haga tal cosa, no, es la forma de seleccionar las unidades. Bueno, entonces íbamos acá. Ahí dice puede ser balota, números generados en computador o calculadora, tabla de números aleatorios. Y recordemos que ahí es donde está más clara la idea del marco muestral. Si no tuviéramos el marco muestral, pues ¿cómo seleccionaríamos? ¿Cierto? No tendríamos de dónde seleccionar. Entonces, por eso es lo importante del marco muestral allí. Bueno, ahora el muestreo estratificado. Ese se usa cuando la población es heterogénea. Mire, el anterior lo usamos en poblaciones homogéneas, el aleatorio, pero el estratificado lo utilizamos en poblaciones heterogéneas. Ahí dice, si utilizan la población, cuando en la población se identifican grupos diferentes unos de otros, pero con características similares en cada grupo. Y eso a cada grupo se le llama estrato, es lo que hablábamos en el primer día de clase de la comunidad universitaria aquí, que por ejemplo está conformada por estudiantes que tienen unas características diferentes a los profesores, o características diferentes a los empleados. Entonces ellos son estratos. Allí la población es heterogénea, allí deberíamos utilizar ese tipo de muestreo. Bueno, ¿Cuáles son esos criterios importantes? ¿a dónde? Decía ahí. Para separar los grupos, de acuerdo a criterios importantes. Sí, de acuerdo a los objetivos que usted tenga en su investigación, porque por ejemplo, mire, por ejemplo, hablemos solamente de los estudiantes. Los estudiantes pues tienen edades similares de pregrado, edades similares, estrato socioeconómico similar, pero la carrera puede ser un estrato que me va a separar los de humanidades con los de ingeniería, con los de ciencias económicas. Entonces ese es uno de los criterios especiales. El semestre. Sí, porque no es lo mismo, dependiendo del estudio que se esté haciendo, encuestar a un chico de primer semestre que uno de noveno de décimo, que tienen, digamos, más madurez académica y también en edad. Bueno, y el tamaño de muestra para cada estrato se obtendrá mediante alguno de los tres procedimientos dispuestos para la asignación de unidades muestrales, o sea, asignación igual, asignación proporcional y asignación óptima.
asignación óptima. Miren, aquí yo le puedo dar esto. Miremos el ejemplo primero. Miremos el ejemplo primero un momentico. Ay, este archivito también lo tengo en el programa que siempre Vean, por ejemplo aquí dice el primero: el director de recursos humanos de una prestigiosa industria del sector textil se encuentra realizando un estudio sobre el perfil socioeconómico de los empleados de la institución. El director sabe que la población objeto de estudio está conformada por 150 empleados del área operativa. Yo lo voy a hacer en Excel, más bien. Lo iba a hacer en el tablero, pero si ustedes están aquí todos con Excel, ¿cierto? Entonces pasemos a Excel un momentito. Entonces, por ejemplo aquí, un archivito nuevo. Lo que tenemos que ir haciendo es ir construyendo esa población, irla colocando en un cuadrito y el número de empleados, y ahorita vemos la proporción. Entonces, del área operativa, entonces colocamos área operativa. ¿Cuántos empleados hay del área operativa? 150. 150. ¿Qué otra área hay? Ventas. Ventas. Ahí. Ventas. ¿Cuántos son de ventas? 200. 200 de ventas. Del área administrativa. Administrativa. ¿Cuántos son? 250. 100 del área auxiliar. Del área auxiliar, 100. O sea que en total la población, veamos cuánto nos da la población, nos dio 700 empleados. Para realizar el estudio, el investigador determinó el tamaño de muestra con n igual a 310 y utilizó el muestreo aleatorio estratificado. De acuerdo con este enunciado, ¿cómo debe quedar conformada la muestra con asignación proporcional y con asignación igual? O sea, ya calcularon el tamaño de muestra, que ahorita nosotros lo vamos a aprender a calcular. El n pequeñito es 300, ¿cuántos? 310. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es repartir estos 310 unidades que deben quedar incluidas en la muestra, repartirlas en estos estratos. Para eso lo primero que tenemos que hacer es mirar qué proporción ocupa cada uno de estos estratos con respecto al total de los empleados. En la población, esta es la población, o sea que aquí la proporción es el número de empleados del área operativa dividido en 700, ¿cierto? Lo voy a llevar a 2 decimales. A mí siempre me gusta trabajar con 2 decimales porque eso tanto decimal no enreda mucho. La suma me debe dar 1. Ahí esto es poblacional, la población total es de 700 empleados. Creo que me deja ver un momentito la fórmula, por favor, que no me... Recuerden siempre la proporción
es número de elementos de interés sobre el total. Número de elementos de interés sobre el total de elementos. O sea, número de elementos del área operativa sobre el total. Número de elementos del área de ventas sobre el total. Número del área administrativa sobre el total. Número de elementos del área auxiliar sobre el total. No, es que tiene más para que se más. Entonces, que lo coloca en modo foto. Entonces, te paras y le das dividido. Quiere decir, sí, quiere decir que te has dividido, entonces viene con el mouse y te para, pero para que te quede. Pesos de la pesos de la celda. Para que lo llevemos a solamente 2 decimales. Sí, sigue dando hasta que llegue a 2 decimales. Ahí, listo. Entonces ahora ya puedes copiar esto, esa fórmula. La copia siempre va copiando automáticamente este. Toma fórmula en cada uno. Pero la copia de aquí y la otra. Ahora hagámosle el muñeco. Y se paran en bien, si te paras ahí te parece el divisor de acá, C4. Entonces voy a dejar para que veas la foto. C4 dividido C7. Mira este C7. Y así, voy a aplicar. Ahora suma. Dale autosuma. Eso, está perfecto. Todos ya lo pudieron hacer. Guardar antes de que borre. A ver. No, eso lo puede el investigador. Pero usted hizo la proporción de la. Suma para que te dé. ¿La suma? Sí. Usted también ya lo hizo. No la suma. Ya lo sumó. Le quedó con 2.